¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos, bueno, el querido Jonathan, el querido Cobursa, el querido Tito, 09 Michael, Almafuerte, Pedro, Diego Segovia, Nico, los amigos Pablos, Eugenio, mi querido Eugenio. Estuvimos cambiando un par de mensajes. Me alegró mucho, amigo, que te hayas comunicado. Bueno, tantos amigos que estoy aprendiendo estoy comenzando a memorizar los nombres, dado que están empezando a formar parte del canal, ya se involucraron con la temática, con la dinámica, y es lindo, por ejemplo, tener seguidores como Facundo Faraone, Martín, Almafuerte, bueno, montón de amigos, el querido Adriano Track. Ahora hay un fan club, tengo un fan club, la verdad que no lo puedo creer. A veces pienso que es broma. Pero bueno, les agradezco de corazón el apoyo. Nada, la verdad me hacen sentir bastante más grande de lo que puedo llegar a ser. Bueno, el canal cuenta con la colaboración desinteresada de un amigo que compartimos criterios técnicos. La verdad, su opinión dentro de los comentarios, dentro de los videos del canal, es válida. Estoy hablando del amigo Miguel, del querido amigo Miguel. También contamos con la colaboración, la participación generalmente del querido Gregorio Casa, que bueno, le da más cariño al canal mío que al de él, que es un gran canal, con mucho potencial. La verdad que creo que la plataforma está siendo injusta, debería tener el doble, el triple de las visualizaciones y seguidores que tiene, que si bien los números no son importantes, vuelvo a eso, pero está bueno el reconocimiento al trabajo, al contenido. Pero bueno, también tenemos gente muy calificada, capacitada y entendida en su oficio, como el amigo Ubaldo, Guillermo Electricista, no sé si todavía sigue mirando los videos, pero calculo que por ahí se alejó circunstancialmente, dado que vieron como en mi canal hay personalidades que son quizás un poco más cerradas en cuanto al contenido que les gusta ver, algo más técnico. Lo mío es el día a día de la vida, con algunas pinceladas de humor, los contratiempos, los problemas que podemos llegar a tener, ¿por qué no las rivalidades? Que no le saco el cuerpo para nada. Pero bueno, vamos a hacer la charlita. Hoy es una charlita mixta, variada, poniendo a punto algunas cosas, algunos temas. Si bien el tema central va a ser incorporar a la caja de herramientas indispensables para la historia del taller, incorporar algunas unidades, revisar algunas otras, que bueno, parece que no, pero después el video se termina haciendo en dos partes. Vamos a tratar de que no, así ven las dos y no se les inunda el celular, la televisión o donde me estén viendo con notificaciones, porque noto que hay muchos amigos que por ahí están atrasados y no me molesta para nada responder algunas cuestiones, pero quizás la entienden mejor si miran el contenido. Quizás al subir muchos videos, dado que bueno, hay días que amerita subir entre 5 y 6 videos, hay días que por ahí se suben videos más cortitos, pero bueno, el contenido está. Si recorren el canal, siempre van a encontrar algo entretenido que quizás no vieron, algo nuevo, pero no me molesta en absoluto responder nuevas preguntas. Pero bueno, vamos a hacer una charlita más bien así mixta, como para darle tiempo a los amigos que por ahí no les llegan las notificaciones mías. Me comentó una chica que conoce del tema redes y demás, que cuando por ahí
les resulta extraño no ver algún video o que no esté llegando notificaciones, entren al canal, no se desuscriban, pero desactiven la campanita, vuélvanla a activar y ahí después le van a empezar a caer todos los videos. No sé por qué funciona así, la verdad estoy lejos de eso. Pero bueno, vamos a meternos a la charla y quiero dejar asentado acá, que capaz me equivoque, pero siento que estuve a punto, y si no es así te pido disculpas, estuve a punto de caer en una cama, o intentaron hacerme una cama, dado que ustedes vieron, a muchos lo vieron, los amigos de todas las noches lo vieron, el amigo Adriano, Gastón Montenegro, bueno. Yo hice un video dedicado a la pregunta de un suscriptor, un amigo del canal, que preguntaba sobre la puesta a punto de el motor Tornado. Yo hice un video describiendo mucho tiempo atrás. No estaba ni siquiera en YouTube, lo subí a YouTube mucho tiempo atrás. Describiendo dónde estaba la bomba de aceite en el Torino y cómo había que sacarla sin desarmar determinadas partes. El muchacho me comenta que no encuentra quien le explique la puesta a punto una vez que montó la bomba. Bueno, yo te doy la explicación, hago una charlita de la explicación de cómo se pone a punto un motor Tornado. Me sonó raro, ¿vieron las alertitas? Que quizás a veces uno peca de desconfiado, porque capaz que el muchacho es verdad y bueno. Pero digo, que nadie le explique cómo se pone a punto un motor Tornado es raro. Entran en Facebook, TUA, Torinos Unidos de Argentina, de Fabio Ameguino, lo van a ver, un muchacho musculoso, rubio, grandote de fortachón, que yo vengo hablando de él, pero no por nada, simplemente porque los temas lo ameritan, es un cliente mío, nada más. Compartimos quizás la pasión por el Torino, sé que es muy bueno en su oficio, que es un oficio hobby, no necesita hacer eso, él hace detailing de autos, bueno, y tiene el programa en Garage TV, bla, bla. A lo que voy, que digo, qué raro que no se metió ahí, porque generalmente todos los que somos del ámbito torino, yo estoy en ese grupo fui uno de los primeros que lo metieron. A mí me metió el amigo Fabio, Walter de Lugano, un montón de amigos, Edgardo Pérez, gente que está ahí estamos hablando, 6 años atrás tranquilamente. Digo, qué raro, bueno, yo le hago el video al muchacho. Entré al comentario que me dejó, que no conseguía quien le explique, le digo, ahí te dejé el video de la puesta a punto del motor Tornado, espero te sirva. Me responde, no puedo ver los videos, si no le molesta, hablamos por Instagram y yo le pago su explicación. Yo no cobro por explicar nada, o sea, sí cobro una visita a un domicilio, sí cobro un asesoramiento técnico a una persona que me llama, me tengo que dirigir, o viene a mi taller y quiere un presupuesto, y ese presupuesto no es un golpe de vista, sino que hay que desarrollar el presupuesto. Ahí sí cobro, pero yo las explicaciones, y muchos amigos del canal pueden salir a comentarlo, yo jamás cobro un peso, no es que digo, me tenés que transferir ahora X cantidad de plata por mi información. Me sonó raro que me pueda comentar el video, yo se lo desarrollo de buena fe, con alguna lucecita prendida, pero ahora no lo puede ver y me tira esa de que nos comuniquemos por Instagram y me paga la información. Desde algún lugar lo podés ver el video, o sea, me sonó raro. Quería dejarlo sentado porque como está este tema, hay un par de temas dando vueltas, pero bueno, uno es prácticamente irrelevante, el otro por ahí sí
tenga un poquito más de saña, porque el Pancho, calladito, sin meterse, quizás está buscando, quizás hasta por ahí estoy prejuzgando a la persona en cuestión, a dos personas quizás estoy prejuzgando, al muchacho que no puede ver el video y al Pancho. Pero del Pancho no me extraña porque no es tan buena persona, no orina agua bendita y yo sé que por algún lado me quiere entrar. Yo sé. Sé que tengo el 1% de los amigos, para mí son amigos, cada uno de ustedes son amigos. Sé que tengo el 1% de lo que él tiene, pero evidentemente nos estamos transformando en un grano en la entrepierna, porque bueno, se han comunicado conmigo 4 suscriptores de él preguntándome si para su instalación, o sea, para la instalación domiciliaria de esas personas, funcionaba la bomba Press Control con timer. Le digo, mirá, para que yo te pueda asesorar si te sirve o no, primero tendría que ir a ver. Segundo, te puedo asesorar, te puedo hablar del tema, pero primero dame capacidades de tanque. Porque que una bomba sense cada 20 minutos, no te extrañes que te quedes sin agua. 19 minutos. Ah, bueno, Tano, gracias. No, pensé que esto andaba de otra manera, que esto, que el otro, que esto, que el otro. 4 personas. Bueno, cuando hizo el vivo de 2 horas, el tipo lo primero que abrió el vivo haciendo este descargo, esta aclaración, esta puesta a punto de que, bueno, para poder saber si funciona en todos los domicilios, había que tener determinados datos, porque si yo tengo una cisterna insuficiente para el tanque elevado que tengo, lo voy a tener que hacer en 2 veces. O voy a tener que estar reseteando permanentemente. O si por ahí tengo un consumo excesivo y un tanque chico, en 20 minutos se me vacía. Bueno, un montón de detalles que el tipo no explicó, solo quería vender, como hace siempre, que espectacular, con la palangana azul esa que tiene, que hacía circular el agua. Después en un momento dijo, no, la verdad que estoy quedando demasiado mal con la gente de Motorarg, le voy a poner un que sea el flotante, porque estoy imitando con la llave de paso que anda y no anda. Pero bueno, le dije a esta gente, si me está viendo, por favor, den fe, porque después me dejan solo como un loco, como cuando fueron los otros temas, que el amigo Marcelo Ares, hasta el día de hoy, sigue en contacto conmigo, manteniéndome al tanto de lo que todos sabemos que estoy hablando. Pero bueno, cuestión que estas 4 personas se comunicaron conmigo y me dijeron, bueno, no, entonces no me sirve, no va, no sabía, qué sé yo, que esto, que lo otro. Listo, queda cerrado el tema. Pero yo sé que por algún lado me la iba a dar alguna explicación más, pero medio me fui por las ramas, como es mi costumbre. Pero nada, bueno, ya me va a venir y lo voy a tirar. Lo voy a refrescar nuevamente. Después, un amigo, creo que fue Martín, o me parece que me estoy equivocando, me había preguntado, y me doy vuelta para agarrar una unidad. Estoy viendo si está... ya se cayó. Estoy viendo si está el de la misma medida para hacer una presentación un poquito más acorde, ¿no? Bueno, acá los encontré a los dos. Vieron que compré estos destornilladores, que me hice un autorregalo de la línea Inco, de la línea Ruhlmann. Bueno, me estaban preguntando cuál considero que va mejor, si el Total o el Ruhlmann. Por lo que vengo desarrollando, sinceramente vengo haciendo más toma de contacto con Total. Observen si tiene algún desgaste la punta. Viene muy bien. Estuve trabajando un poquito. Si bien en lo que estuve trabajando no se necesitaba aislación 1000 volt, pero quería empezar a probar la punta. Y va bien.
pero denme unos días para poder hacer una devolución fidedigna de que va mejor. Por el momento, si tengo que hablar por horas trabajadas, tengo que decir que va mejor el total, porque hasta ahora lo vengo probando y no falla. Además tiene una anatomía que quizás en mi mano es más cómoda. Pero bueno, no puedo hablar mal de ninguna de las dos unidades porque la verdad que están lindas las dos. Son pH 2%, las dos unidades. Así que bueno, quería responder eso, que me quedó medio ahí. Ruhlmann, la verdad que las herramientas que yo he comprado de Ruhlmann, ya sean llaves, tubos, francesas. La francesa tiene un poco de juego, pero nada raro a lo que se ve hoy en día. Creo que tiene menos que la Irimo. Destornilladores, llaves Allen, la pinza a perro, la querida perro. Bueno, a mí me han dado muy buen resultado y tengo llaves Ruhlmann desde que mucho tiempo atrás, desde que eran Ruhlmann. Después hubo como una intersección ahí media que tengo que descubrir ese intríngulis entre Eurotech, Bremen, Ruhlmann, Kronos. Era como que todo más o menos pasaba lo mismo que con Inco, Total y en Top, hasta que se llegó a descular el tema, o al menos a mí me dieron una explicación que me cerró, me pareció interesante. Otro amigo, creo que fue el amigo Martín, en este caso sí creo que fue Martín, me pidió que haga la devolución del elenco de llaves francesas Metz de 6 a 18. Yo tengo de 6 a 18. Bueno, en este caso agarré la de 15 porque la tengo acá, había estado girando un cigüeñal, pero después voy a desarrollar el video correspondiente. La calidad de la de 10 para arriba, porque quizás en las más chiquitas, para la mano, el tema gusanito, pero de 10 para arriba, es una herramienta que no soy de recomendar, pero si me preguntan, compren Metz, porque verdaderamente no ha mermado su calidad, y lo digo casi hasta el cansancio. Tengo Metz de 10 pulgadas, la primera que compré en el año 2006, que ya se vienen pintadas, no pago nada, ya se borró la pintura, quedó cromada la llave, y sigue estando como el primer día. Trabaja a la par de la última que compré. O sea, pasaron 3 elencos que tengo y la primera juega con la última. O sea, para mi punto de vista van muy bien, pero es mi percepción personal. Algún amigo compró y me mandó la foto, una Metz. Venía decepcionado de la Bremen y compró la Metz, y la verdad que me dijo que estaba contento. Otro amigo también ya compró una un poquito más nueva, sin bueno, acá vemos como orgullosamente viene estampado el nombre. Bueno, ustedes lo van a ver en espejo porque yo tengo el celular así, pero en las nuevas unidades, sin perder la calidad, vienen marcado en láser, calculo. Así que bueno, quería responder esas cosas. Le estoy debiendo algunas devoluciones al amigo Ubaldo. Ya me voy a estar poniendo al día con los temas tuyos. Después, video de acoples rápidos, lo voy a desarrollar. Estoy buscando, dado que recién ahora estoy ordenando un poco el taller, estoy buscando unidades porque hay acople rápido corto, acople rápido largo, acople rápido en T, acople rápido codo, acople rápido curva. Hay de todo. Y si bien soy de la antigua escuela y nadie lo puede negar, hay acoples rápidos de la marca Polymex del año 90. Hagan memoria. Esos son los de la marca Duque. Ahora van a decir, y sí, Duque te tiró el billete. No, yo voy a describir acoples rápidos. Para mí es una pieza válida. Como le comentaba a un amigo en
los comentarios, valga la redundancia. He visto tipos criticarlos, defenestrarlos, destruirlos, y cuando hacen el video muestran hasta un punto, pero a veces se le corre un poquito la cámara y se ve que pusieron el acople, porque no saben hacer la transición entre, pongámosle, hidrobronce y termofusión, porque ahora todos trabajan en termofusión. Si me decís plomo, te creo, porque el plomo cuando se envejece, soy un plomero de la vieja escuela, cuando el plomo cuando se envejece, el punto de fusión se vuelve muy, muy, muy bajito y se derrite antes que el estaño. Ahí te creo que lo hayas tenido que poner. Pero cuando se trata de acoplar hidrobronce con termofusión, ahí lo que tenés que hacer es poner una transición soldada y listo. O sea, el hidrobronce se te va a pasar de temperatura, se te va a cambiar de color, se te va a poner negro, pero la soldadura va a quedar. Encima trabaja por capilaridad, se suelda, perfecto. Lo que no sabés es soldar. El acople rápido es una pieza válida. Y le comentaba a un amigo, yo he realizado cosas que no sugieren que se haga con el acople rápido, no importa la marca, porque hay de varias, y no he tenido problemas, y no es gente que fui una vez y no la vi nunca más. Yo les sigo el mantenimiento de las instalaciones o del domicilio a estas personas, y yo sé los riesgos que corro poniendo una acople en determinados lugares y no me han fallado. Lo único que cuando hay buena presión, hay que tener algunas precauciones, y si sigo hablando ya va a ser la charla del acople, pero bueno, lo han modificado un poco con el tema de que le ponen una tercera arandela, que es así, al apretar se ciñe y agarra un poquito más fuerte el caño. Después lo vamos a desarrollar bien, pero en una época venían con gomas para diámetros muy chiquitos de lo que sería plomo, hidrobronce, y estoy hablando de la línea IPS, precisamente. Yo, en algunos casos, cuando el acople rápido estaba entre media y 3/4, yo he lijado la brida hembra, para que el caño entre usando la goma negra y obviamente poder armarlo. O sea, le he hecho la medida yo al acople. O sea que de acoples puedo hablar. Porque vos todo lo arreglás con acople. No. Trabajo bastante en la plomería y en situaciones que nadie quiere agarrar, porque me cuentan los clientes, no, iba a venir un muchacho, pero nunca puede. Claro, van, miran, este es un quilombo, ¿no? Y lo llamaron para poner un termo que lo tira de pecho, le pone los dos flexibles, el cañito de cobre, cobra el doble, es más rápido y nada, o sea, no te va a ir ese muchacho a hacer el trabajo. Es así, ustedes saben las dos cosas, saben que a veces hay trabajos que no conviene agarrar, pero el ego no permite decirle al cliente, mira, la verdad que escapa a mis posibilidades, o verdaderamente no me interesa, o no tengo ganas, o llama a otro. Pero bueno, ya vamos a entrar a ese tema. No quiero dejar cabos sueltos porque después me viene a la cabeza, digo, estaba diciendo esto y me olvidé. Bueno, habrán visto en uno de los videos que subí hoy que, mostré una montaña de tarugos, que sí, como dijo el amigo, el querido Miguel, compré en la ferretería BOM, pero esto era para ejemplificar lo que dije alguna vez, que yo cuando voy por ahí a algún domicilio, tengo un poco de buena predisposición cuando se trata de jubilados, gente que por ahí le duele. Hay otros jubilados que ganan el doble que nosotros, pero bueno, jubilado que les duele, qué sé yo, y uno va a comprar materiales a la ferretería y pide 15 tarugos y te dicen 3.000 mangos. Hoy son 3.000 mangos en tarugos. Yo con 3.000 mangos compro una gruesa, que son 144. Los tengo en la caja.
en algún momento vuelven. Porque hay que ir a comprar 10, compro en la bulonera, los presento como si los hubiese comprado en la ferretería y después esos vuelven a la vuelta. O sea, pasa lo mismo con las cintas aisladoras, pasa lo mismo con un montón de materiales que tenemos que tener nosotros, como los selladores. O sea, hay clientes que por una rosca no se le puede hacer comprar un sellador. Pero hay otro cliente que por una instalación se hace comprar dos selladores, sobró medio, ese medio lo utilizamos, porque ya usamos medio que teníamos abierto. No sé si me explico, quiero ser claro contando la posta de cómo se debe manejar uno en el oficio. Pero bueno, no entré al tema. Todavía no entré al tema porque me quedan más cosas para decir. Hoy estuve desarrollando las rejillas de ventilación, como me vieron, estuve blandiendo la masa de 2 kilos. Créanme que era una pared verdaderamente dura, pared de la década del 60, ladrillos de los que estaban pasados de cocción, ¿se acuerdan? Negros en el medio. El cortafierro sacaba chispas con cada masazo. Bueno, la logré pasar, todo bárbaro, era cuestión de darle, no es demasiada ciencia. Cuando quiero pasar para el otro lado, me encuentro con que los abuelos no tenían la llave de la reja interna. El hijo, que es el que estaba obviamente al frente de la casa, no me atendía el teléfono. Bueno, me vi en la disyuntiva de saltar para el otro lado. Salté. ¿Y por qué no filmaste, Tano? ¿Estás mintiendo vos? No. Me quería morir. Igual mañana tengo que saltar otra vez. Me quería morir porque me colgué todo, al mejor estilo que describió Larry. Me colgué todos los bolsillos, en forma impresentable, en los bolsillos de la camisa, los destornilladores, todo impresentable. De hecho, até la cartuchera con una soguita y cuando estaba del otro lado me la traje. Me quedó el celular y me daba, la verdad, fiaca saltar de vuelta porque una vez salió bien, la segunda me voy a filmar cayendo y voy a quedar más gil que pan triste. Entonces dije, no, desisto. Mañana, cuando tenga que volver a saltar, dado que el muchacho me dijo, y voy a ver si encuentro las llaves. Yo mañana tengo que laburar, las llaves no van a estar, así que tengo que saltar de nuevo. Voy a filmar desde el balconcito la secuencia. Pero créanme, una pared dura, pared de 30, 2 ladrillos, revoque interior, revoque exterior, obviamente con cerecita. Los cortafierros terminé y los tuve que afilar. Sinceramente, sacaban chispas. Los guachazos que le pegué sacaban chispas. No sé si en los videos se apreciaba, porque incluso tiene el micrófono abajo. Entonces al quedar parado, como que no. Si no hubiese sido puro ruido. La orquesta de Glenn Miller no iba a ser seguro. Pero bueno, más o menos nos pusimos a punto. Y vamos a seguir hablando de bueyes perdidos estos 3 minutos que me quedan, porque iba a empezar a describir estas unidades que van a formar parte de la caja de herramientas importantes para el taller. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a titular de esa manera. Pero bueno, se está acabando el tiempo. Ustedes saben que a los 31 minutos se me corta. Y para no quedar con la mitad del video, ni la mitad, voy a describir una herramienta que me veo muy tentado a agarrar y empezar a hablar, pero voy a dejar que fluya y después lo voy a desarrollar completo. Voy a hacer la charlita en 2 partes, les pido por favor que la vean, para entretenerse un rato, no por una cuestión de que no se sientan en la obligación. Pero bueno, quiero hacerle llegar mi agradecimiento por el apoyo y por el cariño sincero. Como les describí, sé que me están buscando de hacer alguna. En alguna voy a caer. Tano, ¿no te conviene ir a un psicólogo? Porque vos tenés unos delirios persecutorios terribles.
Puede ser, pero ven estos pelos que ya están blancos. Bueno, eso indica que ya viví algunos años. Y ya veo las movidas que hay. Entonces, nada, me suena raro que nadie les explique cómo poner a punto un motor Tornado. Bueno, pongámosle que no haya buena voluntad. Después, bueno, que me quieran ofrecer plata por Instagram. A mí, con plata no me corran. Si bien la peleo todos los días, la lucho todos los días, pero en las redes, con plata, no me corran. Yo la plata me la gano en el taller o en los domicilios. No hay otra. No hay otra. No vendo información, no vendo nada. O sea, mis ingresos son el taller y lo que genero en los domicilios. Después, cualquier asesoramiento que pueda dar a través de las redes es gratis. Se va a cortar, así que si no ven la segunda parte, les mando un saludo, espero que estén bien. Bueno, nos vemos ahora inmediatamente, ya me pongo a describir algunas de las unidades que por ahí están viendo acá y nada, forman parte del elenco de la caja ya mencionada.